Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Para siempre es tu gracia con nosotros. Mi Señor, te pido que nos bendigas. A los adultos que vamos a estar aquí, jóvenes que vamos a leer tu palabra y aprender de ella, y a los niños que van a estar en sus diferentes clases, también, Señor, allí háblales a través de mis hermanos que van a dar sus lecciones bíblicas. Háblanos a todos como iglesia, mi Señor. Háblanos hoy, Padre Celestial, y que podamos entender tu palabra con claridad, pero sobre todo también, mi Señor, que tu palabra sea aplicada a nuestras vidas, que salgamos de este lugar con la decisión de poner en práctica lo que tú nos has hablado a cada uno. Gracias, Señor. Habla pues, mi Dios eterno. Habla, Padre Celestial, hoy a tu pueblo, a esta tu iglesia, mi Señor, y úsame para que yo pueda hablar de manera correcta a esta tu iglesia, mi Dios. Que tu palabra no vuelva vacía a ti, mi Señor, sino que haga todo aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos las gracias, la honra a ti, el Dios Todopoderoso, el Señor de señores, a ti, mi Señor. Amén. El título de la predicación se llama así, entendiendo el significado de un texto. La semana pasada, mis hermanos, yo les comentaba acerca del tipo, independientemente del tipo de estudio que hagamos, mis hermanos, sea acerca del carácter de un personaje de la Biblia, o un estudio de un libro, o un estudio de análisis versículo por versículo, mis hermanos, cualquiera que sea el tipo de estudio bíblico que estemos realizando, siempre hay 4 categorías principales de preguntas. La semana pasada yo se las compartía. La primera es observación, la segunda es interpretación, la tercera es correlación y la cuarta es aplicación. La semana pasada yo les compartía esto, mis hermanos. La semana pasada vimos un texto y aplicamos esos 4 asuntos a estudiar lo que la Biblia dice. 4 cosas, mis hermanos. La primera cosa que vimos la semana pasada, mis hermanos, solamente se los quiero recordar. Ustedes tienen el boletín, si no, mis hermanos, tenemos el video de la predicación y también los audios, mis hermanos. Pero las claves para estudiar la Biblia, la semana pasada lo vimos. Primero es observación, lo vimos la semana pasada, y allí, mis hermanos, nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿qué dice? Anótalo ahí, tú tienes un espacio, colócalo en ese espacio, ¿qué dice la observación? Es decir, ¿qué dice la Biblia? Debemos escribir específicamente lo que dice, con un lápiz, un cuaderno, mis hermanos. ¿Qué dice la Biblia? No tiene nada que ser elegante o muy profundo, simplemente lo que dice. ¿Qué está diciendo este pasaje? Punto. Es el primer paso. Lo vimos la semana pasada. La segunda, mis hermanos, es la interpretación. La interpretación. Y allí es donde tú y yo nos tenemos que preguntar, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La Biblia quiere decir lo que significa, mis hermanos. Y hoy vamos a hablar más acerca de este asunto, de la interpretación de la Biblia, cómo interpretarla. Yo quiero compartirles eso, pero pon allí la palabra ¿qué significa? Y luego vamos a un tercer punto, mis hermanos, que es la correlación, es decir, el contexto. Y es allí donde nos preguntamos, ¿qué es lo que dicen otros versículos de la Biblia que expliquen o que arrojen más luz acerca de este versículo que estoy leyendo? Mis hermanos, ¿saben cuál es el mejor comentario de la Biblia? La propia Biblia. La propia Biblia es el mejor comentario de la Biblia. Es cierto, yo tengo varios comentarios, quizás tú tienes algunos también, pero mis hermanos, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Cuando tú no entiendes un pasaje en particular, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es ir a lo que dicen otros versículos acerca de ese mismo asunto, y eso nos va a ayudar a entenderlo mejor. Eso se llama la correlación o el contexto. Eso es lo tercero. Y en cuarto lugar, mis hermanos, el cuarto paso para estudiar la Biblia es la aplicación. ¿Qué quiero decir? Tú debes preguntarte, después de que he observado, he interpretado y he visto lo que significa y qué dicen otros versículos de ese asunto, ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a hacer al respecto? Hay que aplicarlo, mis hermanos. Hoy en esta mañana yo quisiera centrarme en estos 2 puntos.
Punto 2 y 3, la interpretación y el contexto, la correlación. Mis hermanos, yo quiero compartirles esto hoy en esta mañana, es decir, me quiero sentar al punto de qué significa y cómo puedo entender el significado de un texto. Y en particular, mis hermanos, el día de hoy escogí como modelo uno de los pasajes más poderosos de la Biblia, donde Jesús, el Señor, está hablando de manera muy íntima y personal con sus discípulos. Es un pasaje muy poderoso. Está allí en tu boletín, mis hermanos. La verdad es que allí vamos a estudiar estos 17 versículos de Juan 15. Y quiero, mis hermanos, que leerles estos versículos para ustedes y profundizar en ellos y mostrarles lo que significan y lo que no significan. Y cómo podemos, mis hermanos, obtener el significado correcto de un pasaje en particular. Eso es lo que quiero que veamos el día de hoy. Probablemente han escuchado, mis hermanos, en algún lugar quizás, dice, Dios no espera que tú y yo seamos exitosos. Solo espera que seamos fieles. Suena bien a los oídos, ¿no? Pero déjame decirte que no es cierto. No es cierto. Es medio cierto. Cuando la gente dice, mis hermanos, Dios no espera que tú y yo seamos exitosos, Él solo espera que seamos fieles. La verdad, mis hermanos, sí, Dios espera que tú y yo seamos fieles, pero la Biblia enseña que Dios espera que tú y yo no solamente seamos fieles, Él espera que tú y yo seamos fructíferos, que seamos fecundos. Él espera, mis hermanos, que tú y yo demos frutos. Y este es uno de los temas más importantes del Nuevo Testamento. Es como si Dios nos dijera, mira, yo he hecho una inversión en ti y espero recuperar mi inversión. Cuando tú inviertes algo, metes tu dinero al banco, estás invirtiendo en algo, espera recuperar tu inversión. Es como si Dios nos dijera, mira, yo he hecho una inversión en ti, yo te hice, te crié, te salvé, puse mi espíritu en ti y quiero el retorno de mi inversión. Yo espero que tú puedas vivir una vida fructífera. Dios ha plantado la semilla de su palabra en ti y en mí. Y lo que Dios espera de ti y de mí no solo es que seamos fieles. Lo que Dios espera de ti y de mí es que demos fruto. Porque Él ha plantado la semilla de su palabra en nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, no es cierto que solo Dios quiera que seamos fieles. Dios quiere que seamos fieles y además fructíferos. Y este pasaje de Juan 15 es un pasaje clave para entender esto, mis hermanos. Yo se los quiero compartir hoy. Dice el pasaje, mis hermanos, así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda, para que dé más fruto todavía. Puedes subrayar las palabras fruto. Yo te las he puesto allí en color en negrito o en negritas. Subráyalas, por favor. Subráyalas. Son importantes. Dice el pasaje, mis hermanos, voy a continuar leyendo. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Déjenme hacer un alto. La palabra permanecer, mis hermanos, esta palabra, la palabra permanecer, significa que hay que estar conectado, adherido, junto a. Significa, mis hermanos, como estar conectado, adherido a la vid, a la que da fruto, a la planta. Significa esto, mis hermanos. Voy a continuar, dice el pasaje. Así como ninguna rama puede dar fruto, otra vez, subráyalo por favor, ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, o tiene que estar conectada a la vid. Dice, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Voy a continuar. Dice el pasaje, mis hermanos, versículo 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas.
el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Vuélvelo a subrayar esto otra vez. Vuélvelo a subrayar. Y fíjate bien, aquí dice mucho fruto. Lo que Dios desea es que tú y yo vivamos una vida de mucho fruto, una vida muy fructífera. No solo es un poco de fruto, sino que Dios lo que quiere, mis hermanos, es que tú y yo tengamos una gran cantidad de fruto en la vida. Y dice el pasaje, mis hermanos, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Fíjate bien, Él no dijo, mira, algunas cosas. Él dijo, nada. Nótalo, así dice el pasaje. Y el versículo 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Lo ves? Esta es una promesa asombrosa. Pide lo que quieras y se te concederá. Es una promesa asombrosa. Luego el versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Aquí nuevamente, mis hermanos, mucho fruto. Dios quiere que tú y yo seamos unas personas que den mucho fruto. Y dice el pasaje, y así, al dar mucho fruto, muestran que son mis discípulos. Versículo 9. Así como el Padre me ha amado, a mí también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ahora subraya, te pido que subrayes la palabra amor, o los derivados de la palabra amor. Aquí hay tres. Es la palabra amado, amado y amor. Subráyalos, por favor, en el versículo 9. Y dice el versículo 10, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto, es decir, lo que les acabo de decir, lo anterior, se los he dicho, ¿para qué? Para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Lo que está diciendo el pasaje, mis hermanos, es que Él dice que quiere que tú y yo seamos alegres, estemos alegres por lo que Él nos acaba de decir. Subraya todo este versículo, el versículo 11. Subráyalo, por favor, el versículo 11. Voy a continuar, mis hermanos, versículo 12. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. En particular el día de hoy, mis hermanos, quiero centrarme fundamentalmente en el concepto de fruto. Y quiero mostrarles, mis hermanos, cómo un pasaje puede ser mal interpretado. De hecho, mis hermanos, este pasaje es uno de los pasajes más mal interpretados de la palabra de Dios. Y si tú y yo ignoramos las reglas de interpretación, nos vamos a equivocar. Quizás has escuchado a alguna persona decir que cuando tú le hablas de la Biblia, él te dice, bueno, esa es tu interpretación. Como si tú pudieras tener una interpretación y yo pudiera tener otra, y otra persona pudiera tener otra interpretación, y todas fueran igualmente válidas. Eso no es cierto, mis hermanos. La Biblia, cada versículo de la Biblia, cada uno de ellos, mis hermanos, tiene solo un significado. Puede tener varias aplicaciones, muchas aplicaciones, pero solo una interpretación.
La Biblia, mis hermanos, no significa 10 cosas diferentes cuando dice algo. Significa una y solo una cosa. Puede tener muchas aplicaciones. Por ejemplo, si tú eres casado, o eres soltero, o eres hombre, o eres mujer, si eres joven, o eres viejo, o trabajas en algún puesto, o tienes otro tipo de trabajo. Puede tener muchas aplicaciones diferentes, pero solo un significado a cada versículo. Solo significa una sola cosa. Si tú le das otra interpretación o le das otro significado, déjame decirte, te vas a equivocar y vas a ir a un extremo profundo. Hay maneras correctas de interpretar la Biblia y hay maneras incorrectas. Hay maneras legítimas de interpretar la Biblia, hay maneras ilegítimas. Y si tú no sabes las reglas de interpretación, déjame decirte lo que va a suceder. Tú puedes pensar, aquí estamos equivocados o en cualquier otro lugar. Y entonces tú vas a ir a formar tu propio culto, tu propia religión. Eso va a suceder si tú interpretas mal la palabra de Dios. Tú puedes hacer que la palabra de Dios diga nada, que se convierta en nada, si tú ignoras las reglas de interpretación. Así ha sucedido. Muchos de las religiones que vemos ahora, mis hermanos, varias, se han equivocado en interpretar la palabra de Dios, se han formado su propio culto, su propia religión. Así pues, lo que quiero, mis hermanos, hoy es mostrarles cómo interpretar los versos, los versículos de la Biblia de manera correcta. De manera que cuando estén escuchando a alguien en la radio, estés escuchando a alguien en la televisión o viéndolo, o estés escuchando a alguien, incluso a mí, tú puedes decir, mira, esto no es correcto, esto no es lo correcto, porque está violando este principio de interpretación de la Sagrada Escritura. Y uno de los versículos, mis hermanos, en este pasaje que leí, que tiene un problema, es este, el versículo 6. Versículo 6. Dice este pasaje, mis hermanos, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Yo he escuchado, mis hermanos, algunos otros predicadores, lo he escuchado en la radio y algunas veces en la televisión predicar acerca de este versículo y lo han interpretado mal. Lo que suelen decir es algo como esto, mis hermanos. Mira, esto es lo que significa. Si tú no das fruto, y por cierto lo que dicen mis hermanos es que dar fruto es el fruto de otro cristiano, es otro cristiano, y eso está bien en cierto sentido. Vamos, está bien, en otras palabras, por ejemplo, un fruto de árbol de manzanas, pues da manzanas, mis hermanos, y la fruta de un árbol de pera es una pera, y el fruto de una planta de tomates es otro tomate, mis hermanos. Pero está bien que alguien diga, el fruto de otro cristiano es otro cristiano. Eso está bien. Pero dicen, si tú no haces esto, significa que si tú no traes gente a Cristo, Dios te va a tirar, te va a quemar. Vas a perder tu salvación, te vas a quemar en el fuego del infierno. Eso es lo que así interpretan algunos este pasaje. ¿Eso es lo que significa? Por supuesto que no, mis hermanos, esa es una mala interpretación y pasa totalmente por alto el contexto y las reglas de interpretación de la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, déjenme darles cuál es el primer principio para poder interpretar un texto. ¿Cuál es el primer principio? En primer lugar, considera el contexto histórico. Anota la palabra histórico. Considera el contexto histórico. Anótalo, por favor. Lo que quiero decir con esto es que tú te hagas la pregunta: ¿quién es el que está hablando? ¿Y por qué? ¿A quién le está hablando? ¿Por qué les está diciendo estas cosas? ¿Qué preguntas debemos contestarnos, mis hermanos? Es quién, qué, cuándo, dónde, por qué. ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dijo? ¿Quién lo está diciendo? ¿A quiénes se los dijo? Hasta que tú no contestes estas preguntas, tú no sabes lo que significa este versículo. Mucho antes de que tú te preguntes lo que significa este pasaje, tú tienes que hacerte la pregunta:
¿Qué significaba este versículo para el pueblo de Dios en ese tiempo? En ese momento, ¿a quiénes les estaba hablando? ¿Qué significaba para ellos en ese entonces? ¿Sabes? Ese es el significado original del texto. Allí no hay ninguna aplicación para hoy. Es decir, ¿qué significaba para la gente que le estaba hablando en ese entonces? Y dices, ¿a quién le estaba hablando? ¿Y de qué estaba hablando? ¿Por qué se los dijo? ¿Por qué? ¿Y cuándo lo estaba diciendo? Son preguntas que uno se tiene que contestar. En este pasaje en particular, mis hermanos, de Juan 15, es un pasaje sobre sobre llevar fruto. Justo, mis hermanos, está este Juan 15 en medio de una conversación de 4 capítulos donde todo se dijo en la misma tarde al mismo grupo de personas. El Señor Jesús estaba hablando, mis hermanos, la noche precisamente antes de ser traicionado, arrestado y ser llevado a ser azotado y flagelado antes de ser crucificado. Es la última conversación que tiene el Señor Jesús antes de ir a la cruz. El Señor Jesús, mis hermanos, pasó 3 años y medio con sus 12 discípulos. Los hombres que Él escogió para que estuvieran con Él durante 3 años y medio, los capacitó para que después asumieran el ministerio, después de que Él muriera y resucitara. Él quería pasar tiempo con ellos, la última noche, y los lleva a un lugar privado, mis hermanos, para tener una conversación privada. Lo que el Señor Jesús está diciendo en este capítulo de Juan 15, mis hermanos, no lo está diciendo a toda la multitud, a todos sus seguidores, no le está predicando a un grupo grande, no lo está diciendo a una iglesia, no. Lo está diciendo a sus seguidores más fieles, los más cercanos, la gente que había vivido con Él, que Él amaba profundamente. Así pues, mis hermanos, en Juan capítulo 13, 14, 15 y 16, y hasta el versículo 17, tenemos una larga conversación donde todo sucede en la misma noche, no es independiente. Juan 13, 14, 15, 16 y 17, mis hermanos, va ligado. Está hablando con la misma gente, los discípulos, la misma noche. Y en Juan 17, mis hermanos, el Señor ora por ellos. Después, Él es arrestado, azotado y crucificado. Entonces, para que podamos entender bien Juan 15, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver al capítulo 13. Para entenderlo, ese es el contexto. Para entender el contexto significa mirar los versículos anteriores y los siguientes. Si tú tienes un versículo, entonces para poderlo entender bien, tienes que mirar los versículos de atrás y los versículos de adelante, para que no los saques de contexto. Es así, mis hermanos. Por ejemplo, yo quiero mostrarles en Juan 13, mis hermanos, Él invirtió, el Señor Jesús, 3 años y medio con sus discípulos, los amaba y son sus instrucciones de despedida. ¿Sabes? Cuando alguien se está muriendo y está diciendo sus palabras finales, son importantes, porque está preocupado por algo, quiere decir algo. Son importantes esas palabras finales cuando alguien se está muriendo. Y lo que Jesús, mis hermanos, está hablando aquí son las palabras finales de Él a sus discípulos, y son muy importantes, y tú y yo debemos entenderlas. De verdad, mis hermanos, el Señor Jesús está resumiendo aquí en estos versículos su ministerio. Y entonces Jesús los lleva a una habitación privada. Le llaman el aposento alto. ¿Qué significa? Era una casa de 2 pisos. Y ellos estaban reunidos en el 2.º piso. Así, por eso le llaman el aposento alto. Mis hermanos, es allí. Y en ese lugar, mis hermanos, el Señor Jesús comienza a decirles de esta manera. Ustedes no lo tienen en su boletín, no lo tienen allí, mis hermanos, por cuestión de espacio, pero lo tienen en sus Biblias. Yo quiero que lo veamos, este pasaje, mis hermanos. Muy bien.
Vamos a verlo, mis hermanos, Juan 13, del 1 al 15. Tienen aquí en la pantalla, pero si quieren lo pueden ver después en sus pasajes, en sus Biblias. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. En otras palabras, Él sabe que va a morir en la cruz. Continúa el pasaje, dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, es decir, Él estaba hablando a los discípulos, los amó hasta el fin. Así que, mis hermanos, lo que el Señor Jesús va a decir en estos versículos 13, 14, 15 y 16, les va a mostrar la magnitud del amor de Dios y de Él para ellos. Cómo los ama, cuánto los ama. Continúo, mis hermanos, dice que llegó la hora de la cena. Y el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Es una escena muy íntima esta, mis hermanos. Dice este pasaje que Jesús sabe quién es y va a realizar un acto de servicio a los discípulos que los sorprende. Por cierto, déjenme decirles, mis hermanos, tú no puedes servir a otra persona hasta que tú no sepas quién eres tú. La primera cosa que nos impide servir a otras personas es la inseguridad. Porque tú y yo no queremos ser tratados como siervos, como sirvientes, porque no estamos seguros de nosotros mismos. Jesús sabía quién era. Él es Dios. Por lo tanto, dice el pasaje, fue capaz de quitarse su manto, sus prendas exteriores y hacer este acto humilde de lavarle los pies. En aquellos días nadie usaba zapatos como hoy, mis hermanos. Ellos llevaban sandalias. Todo el mundo usaba sandalias, así que los pies se ensuciaban por andar en el camino todo el día. Y era una costumbre común que cuando alguien iba a la casa a cenar, entonces, mis hermanos, lo primero que hacían era lavar los pies de sus invitados. Era un momento refrescante, pero siempre era hecho por siervos, era hecho por la persona de menos categoría en la casa. Y Jesús hace algo absolutamente inesperable. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo, se quita la ropa, se envuelve en una toalla, mis hermanos, alrededor de sí mismo y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Y ellos no pueden creer lo que está pasando. Les está sirviendo como el más humilde siervo. Continúa, mis hermanos, dice que cuando llegó a Simón Pedro, le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? En otras palabras, oye, ¿sabes qué? Es imposible, no lo vas a hacer. Y entonces el Señor Jesús le contesta, mira, ahora no lo entiendes, Pedro, no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. ¿Saben? Por cierto, mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis. Tú y yo no entendemos lo que Jesús está haciendo en nuestra vida ahora mismo, pero lo entendemos más tarde. Es raro que tú y yo sepamos y entendamos lo que está haciendo Dios en nuestras vidas cuando Él lo está haciendo. Por lo general lo entendemos solo en retrospectiva, cuando volvemos nuestra mirada atrás. Y entonces entendemos, eso es lo que Dios estaba haciendo en mi vida en esa circunstancia. Pero no lo entendemos en el momento presente. Casi nunca podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en el momento presente. Solo cuando miramos atrás. Y Jesús le dice a Pedro, mira, no sabes lo que yo estoy haciendo en este momento, pero después
lo vas a entender. Así como tú y yo lo entendemos, se lo dice a Pedro. Y entonces, mis hermanos, Pedro dice: no, protestó Pedro, jamás me vas a lavar los pies. Bien, me sigues. Por cierto, mis hermanos, esta es una contradicción. Tú y yo no podemos decir no y Señor en la misma frase. Está bien decir sí, Señor, pero decir no y Señor al mismo tiempo, eso no se puede, mis hermanos. No podemos decirle no al Señor, no podemos decir no a Dios. Si Él es tu Señor, no puedes decirle no. Así que esto es una contradicción. ¿Pueden ver? Bueno, voy a seguir, mis hermanos. Entonces, Pedro dijo: jamás me vas a lavar los pies. Eso no va a suceder de ninguna manera. Entonces Jesús dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, dijo Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿No les encanta, Pedro? ¿No les encanta, mis hermanos? La verdad es así. Dice: bueno, entonces dame un baño completo. Y si se puede, de esponja, ¿no? Dame un baño completo. Si no es así, si se trata de que me vas a hacer esto y que yo tenga parte contigo, entonces no solo los pies, completo, de cuerpo entero, hazlo. Me encanta este hombre, mis hermanos. Primero es imposible, dice: no lo vas a hacer. Y después, sí, es como todo o nada. Todo o nada. ¿No te recuerda a ti? A mí también, a veces soy así. Y a veces tú también eres así. O todo o nada. Voy a continuar, mis hermanos. Dice el pasaje: el Señor Jesús le dijo: mira, el que ya se ha bañado, dice el pasaje, no necesita lavarse más los pies, le contestó Jesús, más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Judas todavía estaba en la habitación. El Señor Jesús, a pesar de que sabía que le iba a traicionar, también le lavó los pies a Judas. Se lo lavó. Judas estaba allí. Eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Eso es, mis hermanos. Judas está allí. Por eso dice: mira, tú estás limpio, Pedro, pero no todos ustedes. Sabe que Judas lo va a traicionar. Más tarde, Jesús le dice a Judas: mira, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Y Judas se fue. Y luego otra vez, mis hermanos, más adelante en el capítulo 15 leemos que dice que ahora todos están limpios debido a que Judas ya no estaba entre ellos. Es decir, entre este versículo y el versículo capítulo 15, entre el 13 y el 15, Judas se fue de esa habitación, se fue de allí. Y se quedaron solo los 11 después. Dice el pasaje, mis hermanos, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo: ¿entienden lo que les he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a los otros, y les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El Señor Jesús les está dando una lección a las personas más cercanas a Él antes de morir. El Señor Jesús sabe que van a estar devastados por su muerte, van a estar paralizados, van a estar confundidos, y el Señor Jesús les dice: miren, lo que van a tener que hacer es amarse unos a otros y van a tener que servirse unos a otros. Así es que, antes de que suceda lo que va a suceder,
yo les estoy dando este ejemplo. Y así, este versículo. Después, mis hermanos, el Señor, en el resto del capítulo 13, el Señor Jesús hace hincapié en la importancia de amarse unos a otros. Van a pasar momentos difíciles y quiere que se amen y se sirvan los unos a los otros. Y luego en el capítulo 14, mis hermanos, el Señor Jesús hace una serie de promesas. Es la misma conversación seguida. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos? El Señor Jesús dice, por ejemplo, en el capítulo 14, en los primeros versículos, mis hermanos, que Él va a ir al cielo y les va a preparar un lugar a todos ellos, a sus discípulos. Y eso dice en el 14, voy a morir, pero también voy a resucitar. Me voy a ir al cielo y les voy a preparar un lugar a ustedes. Así es que no se preocupen. Está hablando lo mismo. Y luego en los versículos siguientes, 14, del 12 al 24, mis hermanos, dice, no tienen por qué preocuparse si me voy a ir, pero pueden ustedes hablarme en oración. Pueden hablarme en oración en cualquier momento. Yo no voy a estar aquí físicamente. Sin embargo, ustedes pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que de aquí en adelante la manera de comunicarse conmigo es a través de la oración. No se preocupen, me voy a ir al cielo a prepararles un lugar y no se preocupen porque siempre van a poder hablar conmigo en oración. Eso es lo que dice en el capítulo 14. Y luego más adelante, los versículos del 15 al 25, mis hermanos dicen, bien, por si fuera poco, no voy a estar aquí, pero pueden orar y yo los voy a escuchar. Pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Voy a poner mi espíritu dentro de ustedes y voy a estar con ustedes. Va a ser su fuerza Él. Y Él será su consolador. Él será su guía y también será su consejero. Así que no tienen por qué preocuparse. Cierto, no voy a estar aquí, pero Él sí va a estar y será su guía, va a estar con ustedes. Y luego finalmente, los versículos del 27 al 30 del capítulo 14 les dice, mis hermanos, no se preocupen porque yo les voy a dar un regalo maravilloso, el regalo de la paz. No como el mundo la da, les voy a dar mi paz. Dice, en el mundo van a tener tribulación. Pueden contar con eso, van a tener problemas, pero yo voy a darles mi paz y esta mi paz vence al mundo. Así pues, mis hermanos, en el capítulo 13 y 14 vemos el contexto del capítulo 15. Es lo mismo, es una continuación. Si ustedes ven sus Biblias, mis hermanos, les pido que las abran. En el último versículo, el versículo 31 del capítulo 14, 31, 14. Vamos a ver, para que vean dónde Jesús les dijo, mis hermanos, Juan 14, 31. Dice el pasaje, le está hablando de su paz. Dice que para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Y lo que dice al final? ¿Qué dicen mis hermanos? ¿Cómo? Levantaos, vamos de aquí. Es decir, Señor Jesús está en el aposento alto, Él les está hablando, ya cenaron, les está diciendo, ya les lavó los pies, les habló acerca de que no voy a estar con ustedes, pero pueden orar y yo los voy a escuchar y les voy a enviar mi espíritu. Pero luego les dice, bien, vámonos, levántense de aquí, vámonos. Es decir, el capítulo 15, mis hermanos, el Señor Jesús les sigue hablando, pero de camino. Ya no están allí en el aposento alto. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Lo entienden? Ese es el contexto. Vámonos de aquí, levántense. ¿Y de qué les empieza a hablar el Señor Jesús, mis hermanos? Seguramente, al salir ellos, en Jerusalén, mis hermanos, estaba en una colina, y al otro lado de la montaña, mis hermanos, se encontraba el huerto del Getsemaní, el jardín de Getsemaní, donde Jesús fue a orar y allí fue arrestado. Y a medida que ellos van caminando a través de los viñedos de Jerusalén, el Señor Jesús ve esos viñedos y decide darles otra lección. Y ahí es donde comienza el capítulo 15. Les dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. ¿Entienden por qué les dijo eso? ¿Por qué les da esa figura? Porque el Señor Jesús va caminando
Y al ir caminando, ve los viñedos. Y es entonces les dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Ustedes son las ramas. ¿Sí, mis hermanos? Lo que estamos viendo es el contexto. Estamos viendo el contexto. Entonces les dice, mis hermanos, yo soy la vid, mi padre es el viñador, y cada rama que permanece conectada a mí va a dar mucho fruto, pero si se desconecta de mí, si no permanece en mí, ustedes no van a dar su fruto. Así que tienen que estar conectados a mí. Miren, yo me voy a ir, ya no voy a estar con ustedes, pero tienen que estar conectados a mí. Él continúa hablando de dar fruto al permanecer conectados a Él. Entonces les dice, mis hermanos, al finalizar esto, el versículo 11, les dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. ¿Pueden subrayar lo que está subrayado en el pasaje, mis hermanos? ¿Lo pueden subrayar, por favor? Les he dicho esto, todas estas cosas. ¿Qué cosas? De servir, de amar, acerca del cielo, acerca de orar, acerca del Espíritu Santo, sobre el regalo de la paz, acerca del fruto. Todo es una conversación. Les dice, les he dicho esto. ¿Qué cosas? Las cosas de atrás. ¿Para qué? Con el propósito de que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Esto es lo que se llama el contexto, mis hermanos. He empleado todo este tiempo para hablarles del contexto. ¿A quién está hablando en el pasaje? ¿Quién es el que está hablando? Jesús. ¿Por qué está diciendo esto? Para darles valentía, para darles ánimo, mis hermanos. Conociendo el contexto, entonces podemos entender que Jesús les estaba dando palabras de aliento a sus discípulos. Él sabía que se iban a desanimar y los ama y quiere animarlos, y por eso les dice, miren, ¿verdad? Ustedes tienen que dar fruto, y si van a estar separados de mí van a perder su salvación y se van a quemar en el infierno. ¿Es así? No les dice eso, como vimos en el versículo 6. Les dice, les he dicho todas estas cosas para que tengan mi alegría en ustedes, estén alegres, estén animados y mi alegría sea completa en ustedes. El contexto, mis hermanos, desmiente totalmente la idea de que el Señor Jesús está hablando del infierno, del versículo 6, como les comenté hace un momento, donde dice que no está separado, el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Eso dice el versículo 6, ustedes lo tienen allí en su boletín. Mis hermanos, no está hablando aquí de que una persona pierde su salvación, no es de lo que Él está hablando en absoluto, mis hermanos. ¿Saben? Lo que he tratado de demostrarles aquí, mis hermanos, es que el contexto hace que la interpretación tenga un sentido y no el que nosotros le queramos dar. Por eso es que fui hacia atrás, mis hermanos, para que pudiéramos ver el contexto, podamos ver qué es lo que significa. Es esto. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, para poder entender o interpretar un pasaje, tenemos que considerar primero el contexto histórico. Pero ¿qué es lo segundo? Lo segundo, mis hermanos, es esto. Hay que definir palabras clave. Segundo lugar, define palabras clave. Palabras clave. Este es el segundo principio de interpretación bíblica. Primer principio de interpretación bíblica, hay que ir al contexto. El segundo, define palabras clave. Si tú vas a obtener el significado correcto de un versículo de la Biblia, tienes que asegurarte de que entiendas lo que significa, no lo que piensas que significa, sino lo que realmente significa. Simplemente porque significa algo en otra parte no significa lo mismo en este versículo en particular. ¿Alguna vez han discutido con alguien, o con su esposa, su esposo, o tu novio, tu novia, o con alguien, tu hermano, o con alguna persona en el trabajo,
porque tú usas una palabra y esa misma persona está entendiendo la palabra de otra manera? Sí, ¿verdad? Ocurre a menudo, mis hermanos. Déjenme decirles, las palabras tienen muchos significados. Por ejemplo, la palabra hierba se refiere al pasto, ¿eh? Alguien puede referirse a la otra hierba, ¿verdad? ¿Sí? A la marihuana, ¿no? Puedes decir eso. Es otra palabra, mis hermanos. Alguien puede decir, tuve un viaje. Quiere decir, salió a otro lugar, a otro país, a otra ciudad, o se drogó. Esa es otra, puede tener ese significado. Alguien lo puede usar así, mis hermanos. La palabra banda significa una tira delgada para atar. También significa, mis hermanos, un grupo de músicos, es una banda. También, mis hermanos, significa un anillo de caucho. O significa reunir algo, agruparlo. Tiene diferentes significados. ¿De acuerdo a qué? Al contexto. ¿De acuerdo al contexto? ¿No es así? Las palabras significan diferentes cosas de acuerdo al contexto. ¿Qué quiere decir? Es una regla de interpretación. El contexto determina lo que significa. Así que, mis hermanos, cuando nos fijamos en un versículo de la Biblia y vemos una palabra, no podemos suponer automáticamente lo que signifique. Por ejemplo, como fuego. Uno podría decir, cada vez que vemos fuego en la Biblia, ¿significa infierno? No necesariamente. En este pasaje, mis hermanos, ustedes tienen allí, miren, la palabra amor se ha mencionado 9 veces. Apunta la palabra 9, mis hermanos, no lo tengo en la pantalla. La palabra 9. 9 veces la palabra amor, mis hermanos. Y la palabra fruto se utiliza 9 veces también en este pasaje de Juan 15. 9 veces en 17 versículos. La mayoría de nosotros sabe qué es el amor. Yo creo que sé qué es el amor, pero que tú lo sepas. Pero ¿qué es fruto? ¿Qué significa fruto? ¿Qué es, mis hermanos? Si yo estoy llamado a ser fecundo, si tú estás llamado a dar fruto, si Dios espera que tú y yo demos fruto en nuestras vidas, lo mejor es que sepamos qué significa la palabra fruto. ¿Qué es fruto? Mis hermanos, la verdad, entonces tenemos que entender, mis hermanos, lo que es la palabra fruto aquí. ¿Cómo puedo saberlo? La gente dice, mis hermanos, muchos creyentes pueden decir, mira, yo sé lo que significa fruto, es el fruto del Espíritu. Alguien podría decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Las 9 cualidades automáticamente lo dice un cristiano. Pero déjenme decirles, mis hermanos, la palabra fruto se utiliza 58 veces en el Nuevo Testamento. Anota el número, 58, allí donde tú tienes el espacio. La palabra fruto se utiliza 58 veces en el Nuevo Testamento y tiene por lo menos 10 significados diferentes. Así es que tú y yo no podemos asumir lo que significa fruto en este pasaje de Juan 15 solamente de manera automática. Por ejemplo, mis hermanos, déjenme darles algunos ejemplos. Espero que lo vean allí. Está chiquito, pero lo vean allí. Por ejemplo, en Mateo 3:8 habla acerca del fruto del arrepentimiento. ¿Qué significa? Cuando alguien se arrepiente, eso es lo que llaman fruto de arrepentimiento, hace unas cosas diferentes a las que antes hacía. O también, mis hermanos, Mateo 26:29 se habla sobre el fruto de la vid. Aquí está hablando el vino de la comunión, específicamente de la uva. Está hablando de la uva, el fruto de la vid, de manera específica. En Romanos 7:5 habla de que tenía aquí Pablo, mis hermanos, el fruto de la muerte. Él está hablando de un estilo de vida pecaminoso. Está hablando acerca de esto, mis hermanos. Y en Romanos 15:28 dice, entregado en sus manos, entregando el fruto, ¿verdad? Él está hablando aquí de una ofrenda de dinero como fruto.
Está hablando de dinero, como se lo dieron a él, y habla del fruto entregado a él por ellos en sus manos. Habla acerca de esto. Luego, mis hermanos, en Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu, es decir, 9 actitudes piadosas. Habla acerca de esto, mis hermanos, en Efesios 5, Gálatas 5:22. Y luego, por otro lado, en Efesios 5:9, mis hermanos, habla del fruto de la vida, de verdad, justicia y bondad. Habla acerca de esto. Y también, mis hermanos, habla en Colosenses 1:6, dice, este evangelio está dando fruto y crecimiento. ¿A qué se refiere? A nuevos creyentes. Y luego más adelante, mis hermanos, en Colosenses 1:6 dice, este evangelio está dando, en Hebreos 13:15 dice, mis hermanos, está hablando de un sacrificio de alabanza. Mis hermanos, alabanza a Dios, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿Qué está hablando, mis hermanos? La alabanza es un fruto. ¿Se dan cuenta? En estos versículos, mis hermanos, la palabra fruto está, mis hermanos, con diferentes significados. En todos estos versículos tienen diferentes significados. Entonces, en Juan 15, ¿qué significa? ¿Qué significa? Esto nos lleva al tercer principio de interpretación. ¿Sí? Solo para resumir, ¿cuál es el primer principio, mis hermanos? El contexto histórico. Segundo, ¿mande? Hay que buscar palabras clave para poder entender el texto. Y esto nos lleva al tercer principio de interpretación. Es este, mis hermanos, y es muy importante. Hay que interpretar versículos poco claros con los versículos claros. En otras palabras, si hay un versículo que no entiendo, lo debo interpretar a la luz de los que sí entiendo. ¿Sí está claro, mis hermanos? La Biblia es su mejor intérprete y su mejor comentario. Entonces, si hay algo que yo no entiendo, si hay un versículo poco claro, entonces los debo interpretar a la luz de los que sí entendemos. Mis hermanos, cuando leímos este pasaje de Juan 15, hay 3 versículos, mis hermanos, que nos hablan acerca de 3 características muy claras acerca del fruto. ¿Qué significa tener fruto espiritual? ¿Saben? Lo encontramos en 3 versículos. Es Juan 15:4, Juan 15:8 y Juan 15:11. ¿Cuáles son las 3 características del fruto? En versículo 4, mis hermanos, dice el pasaje: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. Está diciendo aquí que permanecer, mis hermanos, tenemos que estar conectados, juntos, conectados, hasta el final, conectados, o no tendremos ningún fruto. Si permanecemos, si estamos conectados, tendremos fruto. Si no permanecemos conectados, no tendremos fruto. Aquí se utiliza una palabra, mis hermanos, la palabra griega meno, que quiere decir estar conectado, simplemente, estar estrechamente unido. Eso es lo que significa. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes están estrechamente unidos a mí. En otras palabras, si están estrechamente unidos a mí, van a tener fruto. Si no, pues no lo tendrán. Conéctate a mí, es lo que dice Jesús. Permanece estrechamente unido a mí, conéctate a mí, y yo voy a estar conectado a ti, y vas a tener fruto. Por lo tanto, mis hermanos, la primera cosa que deberíamos entender cuando estamos haciendo un estudio de la Biblia y estamos escribiendo una observación, esto es lo que deberíamos anotar de este versículo. ¿Qué es lo que deberíamos anotar? Es esto: dar fruto se produce por permanecer en Cristo. ¿Es así? Es una característica del fruto. Dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Esto no es una exageración, mis hermanos, que no se esté leyendo en el texto. No, es bastante claro, lo dice el pasaje, es claro.
Este es un versículo muy claro aquí, lo dice 3 veces. Tú permaneces en mí, vas a dar fruto. Si tú no permaneces en mí, si no estás conectado a mí, no vas a dar fruto. Si tú no te quedas en mí, ya no vas a poder hacer nada. Nada vas a poder hacer. Así que, mis hermanos, lo primero que aprendemos es que dar fruto se produce por permanecer en Cristo. ¿Qué significa esto? El fruto, mis hermanos, es un trabajo interno. El fruto es un trabajo interno. Mis hermanos, no se puede añadir externamente a nuestras vidas y pretender que estamos dando fruto. Sería como tener un árbol estéril, sin hojas, y que tengamos un cesto de manzanas. Entonces, para pretender que esté dando fruto, pues agarremos las manzanas y las colguemos del árbol que es estéril. ¿Me van a entender, mis hermanos? No se puede hacer así. Y ¿sabes? Una gran cantidad de creyentes tratan de hacer esto. Tratan de atar buenas obras a su vida y dicen, mira, estoy dando frutos. No, solo te los estás atando. No están produciendo, no están saliendo de tu interior. Tienen que venir de adentro, del interior. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que el Espíritu Santo que fluye en ti es el que va a dar fruto. Y el fruto es producido por permanecer en Cristo. Es esto lo primero que tenemos que entender acerca del fruto. ¿Cuál es lo segundo, mis hermanos? Vean el versículo 8. Versículo 8. Anoten lo que está subrayado, subrayen lo que está subrayado en la pantalla. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Es el versículo 8. ¿Qué dice este versículo, mis hermanos? De manera muy clara. Lo que dice es esto. Dar fruto da gloria a Dios. Dar fruto da gloria a Dios. Lo primero es, dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Y dar fruto, cuando nosotros estamos dando fruto, eso da la gloria a Dios. ¿Cómo podemos saber eso? Es porque lo dice el versículo. Simplemente dice el versículo, mis hermanos, así, mi Padre es glorificado. A mi Padre se le da la gloria cuando ustedes dan mucho fruto. Es así. Eso es muy claro. ¿Sí, mis hermanos? Muy claro es este versículo. Entonces no lo estamos interpretando mal. Dice que cuando tú y yo damos frutos, esto da gloria a Dios. Así que eso es lo que debemos escribir. Entonces, mis hermanos, vemos 2 características. Primero, dar fruto se produce por permanecer en Cristo. Y dar fruto da gloria a Dios. Ahora vamos a ver otra característica más. En el versículo 11 encontramos la tercera característica de dar fruto. Vamos a verlo, mis hermanos. Dice aquí el Señor Jesús: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Les he dicho esto. Jesús nos dice, mis hermanos, aquí cuál es su motivo, cuál es su propósito por el cual nos está hablando de dar fruto. Esto es alegría. Entonces podríamos escribir, mis hermanos, esto. Complétalo, por favor. Dice, dar fruto me dará alegría completa. Dar fruto, sea lo que sea, es producido por permanecer en Cristo. Trae gloria a Dios y va a darme una alegría grande y completa. Mi vida, ¿no te interesa esto? ¿No te interesa ya tener estas cosas? ¿De verdad? Déjenme decirles, mis hermanos, la verdad es que sí. Yo quisiera saber más acerca de esto. Quiero saber qué es fruto, porque la verdad quiero vivir una vida gozosa, alegre, que la alegría sea completa en mi vida. Yo espero que tú desees lo mismo.
Así es que déjenme decirles, aprendimos 3 cosas en este versículo. 3 cosas acerca del dar fruto. Pero todavía, mis hermanos, quizás estemos un poco atorados con la pregunta, ¿cuál es el fruto? Si se supone que debo dar fruto, entonces tengo que averiguar qué es el fruto. ¿Y cómo puedo saber esto? Entonces, mis hermanos, esto nos lleva al 4.º principio de interpretación. ¿Cuál es el 4.º principio de interpretación bíblica? Anótalo, por favor. Este es el 4.º principio. Busca el significado más obvio. El significado más obvio en el texto. Esto es exactamente lo contrario de lo que mucha gente desea hacer. Quieren ir a buscar algún significado profundo en la Biblia, algún significado oculto en la Biblia, algún significado secreto que nadie más sepa. Quiero encontrarlo en la Biblia. Si vas a estar buscando en la Biblia algún significado oculto, secreto, misterioso, esotérico, a decir que te vas a perder. Te vas a extraviar, porque la Biblia no está llena de secretos. La Biblia no tiene secretos, mis hermanos. ¿Ustedes veían el programa de Nino Canún? Pasaba hace años, mis hermanos. Quizás son muy jóvenes, yo soy más grande, pues ustedes no vieron Nino Canún, pero pasaba Nino Canún los viernes en la noche y duraba varias horas el programa. Terminaba a la 1, 2, 3 de la mañana, mis hermanos, el programa. Y alguna vez escuché allí a un hombre decir, no, es que la Biblia tiene muchos secretos ocultos y uno necesita otros libros para poder sacar esos secretos. Caray, déjame decirte, ¿han visto el canal Discovery Channel, mis hermanos? Y tiene allí unos programas, los secretos de la Biblia. Los secretos. Déjame decirte, no hay secretos en la Biblia. Toda la Biblia está abierta. ¿Por qué Dios va a poner secretos en su palabra? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Es revelar a Dios. Es que Dios se dé a conocer, mis hermanos, no ocultarlo. ¿Por qué Dios nos daría la Biblia para decirnos cómo es Él y luego ocultarlo? No tiene sentido. El propósito de la Biblia no es ocultar. El propósito de la Biblia es revelar. Así que no hay nada oculto en la Biblia, mis hermanos. Solo tienes que encontrarlo. Es obvio si solo buscas. Si solo lo buscas. La Biblia no tiene códigos, no tiene significados secretos, no existen. No hay ningún secreto ni código oculto en la Biblia. No hay nada de esto. He estado estudiando hebreo, mis hermanos. He estado estudiando hebreo por algunos meses ya. Y lo estudio en línea. Vamos todo un día a la semana, mis hermanos, 1 hora, 1 hora y media estudio hebreo. Me conecto con una persona que está en España y esa persona le pagan desde Jerusalén. Y estoy estudiando hebreo así. Pero una de las maneras que querían engancharme, yo quería estudiar hebreo, pero para saber más. Una de las cosas que querían engancharme, mis hermanos, es que así puedes saber los contenidos ocultos de la Biblia y del Antiguo Testamento y de la Cábala. No, yo quiero saber lo que significan las palabras, nada más. ¿Por qué? Porque tengo que darle el significado más obvio. Dios no va a jugar contigo y conmigo. Él ha querido revelarse en Cristo y Él quiere revelarse en su palabra. Nos dio su palabra para revelarse a sí mismo, no para ocultarse. Así cuando que te encuentres con alguien, con alguna persona que tiene algún significado secreto en la Biblia, que lo entendió, la verdad, apártate de él. Te quiere engañar y jalar. No lo oigas, de verdad, está equivocado. Dios ha estado hablando a su cuerpo, a la iglesia y a muchos hombres y mujeres a lo largo de más de 2000 años. Y no hay nada nuevo en la palabra de Dios, pero sí hay algo para ti. Tú tienes que descubrirlo para ti, entenderlo y llegar a una interpretación así. Y si tú sigues estas reglas, de verdad no te vas a equivocar, es así de simple. No hay secretos, mis hermanos, así que tenemos que buscar el significado más obvio, el significado más obvio en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Así que lo que tienes que hacer es buscar los detalles. Eso es lo que tienes que hacer, y el significado más obvio. Así pues, ¿qué es lo obvio en el versículo 6? ¿Lo tienes allí en tu boletín? ¿Lo tienes en tu boletín? El versículo 6. Está ahí donde dice versículo problema.
Versículo problema, mis hermanos. Eso es lo que dice. Dice el pasaje, mis hermanos, aquí: el que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Recuerda esto: ¿quién está caminando a través de la viña que les dije? Jesús y sus discípulos. Y aquí está el punto: un árbol frutal, una viña, no da fruto. ¿Tiene eso sentido? Pues no, el propósito de un árbol es dar fruto. Es el propósito de un árbol frutal, que dé frutos. Si no da fruto, no está cumpliendo su propósito. Así que dice: ¿para qué sirve un árbol estéril? ¿Para qué sirve una planta estéril? Para nada, a menos que la uses para leña. Eso es de lo que está hablando. ¿Cómo se cocinaban los alimentos en ese tiempo? Con leña. No tenían carbón, usaban leña, ramas, palitos, eso es lo que utilizaban. Mis hermanos, no tenían petróleo, no tenían gas, no tenían electricidad, no tenían un horno de microondas, utilizaban leña. Así que lo que está diciendo el Señor Jesús: mira, un árbol frutal estéril no puede cumplir su propósito. ¿Qué valor tiene? En realidad no tiene ningún valor más que ser utilizado para leña, que se queme y luego se obtiene un valor de él. Eso es de lo que está hablando el Señor Jesús. No está hablando de irse al infierno, está hablando de eso precisamente. Hay que entender: va pasando por una viña y ve una que no tiene fruto, entonces está hablando de esto. Mis hermanos, cuando un texto se toma fuera de un contexto, muchas veces se ha dicho, mis hermanos, seguramente lo has oído: un texto sin contexto es un pretexto. En otras palabras, es una excusa para inventar cualquier cosa que tú desees, si lo sacas del contexto. Así pues, lo que significa fruto aquí es algo importante, mis hermanos. Déjame decirte, hay muchas herramientas buenas que tú y yo podemos tener para leer y entender mejor la Biblia. Un diccionario, una enciclopedia, pero la mejor herramienta es la misma palabra de Dios. Así es que vamos a ver al texto y déjenme mostrarle tres cosas. En el versículo 7, mis hermanos, versículo 7, capítulo 15, dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les va a conceder. Ahora Jesús está hablando acerca de la oración. ¿Qué podríamos escribir acerca de este versículo? Déjenme decirles algo así. Yo lo tengo allí para que lo completen, algo así. Permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. ¿No es así? Si ustedes se conectan a mí, dice el Señor Jesús, versículo 13, si ustedes se conectan a mí y mis palabras permanecen en ustedes, estamos en una unión vital, entonces oren lo que quieran y les va a ser contestado. Pidan lo que quieran y se les concederá. Si hay una unión vital, esto es esto. Entonces, esto nos lleva a esto, mis hermanos: permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. ¿Alguna vez, mis hermanos, han pensado en el hecho de que la oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer? Sí, mis hermanos, la oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer. Así es que te pregunto, ¿por qué estás pidiendo por cosas pequeñas? ¿Por qué no pides cosas grandes, oraciones grandes? La oración puede hacer cualquier cosa que Dios puede hacer. Por ejemplo, si tú a una persona le pides un peso prestado, no esperes que te preste 1000. ¿No es así? Si tú deseas ver grandes cosas de Dios, ora oraciones grandes. El pasaje dice: pidan lo que quieran y se les concederá. Alguien puede decir: oye, espérate un momento, yo he pedido muchas cosas y no las he recibido. No he recibido. Déjenme decirles algo: si Dios no te da lo que pides,
es que siempre será por algo mejor. Dios te va a dar algo mejor. Dios nunca te va a dar algo peor de lo que tú pediste. Alguien puede decir, yo no he conseguido lo que yo he pedido. Pues déjame decirte, Dios tiene en mente algo mejor para ti. Algo mejor. Tal vez tú no creas que sea mejor eso, pero Dios sí sabe que es mejor. Y Dios es Dios, tú no lo eres, y Dios sabe más que tú. Dios nunca te va a dar algo peor de lo que tú has pedido. Lo único que Dios te va a dar es algo mejor de lo que tú pediste, porque Dios solo da buenas cosas. Al orar, no le pidas a Dios por lo que crees que es bueno para ti. No, dile, Dios, quiero que tú me des lo que tú piensas que es bueno para mí, porque tú sabes lo que yo necesito mejor que yo. Así ora. Este es el primer punto, mis hermanos. Quiero que lo entiendas bien. Si tú permaneces conectado a Cristo en una unión vital, entonces es esto. Permanecer en Cristo produce oraciones contestadas. ¿No es así? Segundo lugar, mis hermanos. En segundo lugar, Juan 14, 13 y 14. Dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es la segunda cosa que aprendemos de este versículo? Déjame decirte, es algo ahí, anótalo, mis hermanos. Es esto, oraciones contestadas dan la gloria a Dios. Oraciones contestadas le dan la gloria a Dios. Es así, mis hermanos. Permanecer en Cristo produce oraciones contestadas, ¿no es así? Pero fíjate bien, cuando las oraciones son contestadas, eso le da la gloria a Dios. Lo que está diciendo el pasaje es que cuando tú pides algo en su nombre y luego te lo da, eso le da gloria al Padre. Eso es bueno. Así es que cuando tú ores o yo ore y pidamos las cosas y Dios nos las dé, eso le va a dar gloria a Dios, porque muestra cómo es el amor de Dios, cómo nos ama, cómo nos tiene misericordia. Déjame preguntarte esto, ¿qué necesitas pedir a Dios para tu vida? ¿Qué es lo que necesitas pedir a Dios? Quizás estás pasando por un momento inestable ahora mismo. Déjame que les diga esto, mis hermanos. Cuando las rodillas estén temblando, arrodíllate. No te puedes caer cuando estás de rodillas, ¿o sí? No va a suceder. No te vas a caer cuando estás de rodillas. Cuando tú estés en terreno inestable, arrodíllate. Cuando estés caído por las tormentas de la vida, cuando estés abatido, arrodíllate. Tú no te vas a caer cuando estés de rodillas. Es más, cuando sientas que el cielo se te está cayendo encima y estás teniendo un montón de presiones, entonces arrodíllate. Tú puedes tener tus manos en oración. Jesús dijo, pide cualquier cosa en mi nombre. Y si lo pides, si yo lo contesto, esto le va a dar gloria a Dios. Eso es lo que hace que tú y yo, es el resultado de permanecer conectado a Cristo Jesús en una unión vital. Es así. Déjame decirte la tercera cosa. Capítulo 16, el versículo 24, mis hermanos, dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Aquí está la frase otra vez, mis hermanos. No han pedido nada en mi nombre, pero pidan y van a recibir para que su alegría sea completa. ¿Has escuchado esto otra vez? ¿Tu alegría sea completa? Sí, mis hermanos, cuando estábamos hablando del fruto, ¿no? En Juan 15, este es Juan 16, cuando estábamos hablando de Juan 15 decía, habla del fruto, dice, hablaba allí de la alegría completa. Les he dicho estas cosas para que su alegría sea completa. Entonces podemos escribir otra cosa, anótalo por favor. Oraciones contestadas
me dan una completa alegría. Las oraciones contestadas me dan una completa alegría. ¿Sabían, mis hermanos, que más de 20 veces en el Nuevo Testamento se nos manda a pedir? Dice la Biblia: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Santiago dice: no tienen porque no piden. Dios cierra su almacén cuando tú tienes cerrada tu boca. Dios no te da nada cuando tú cierras tu boca. Un día tú vas a estar en el cielo, vas a llegar al cielo y vas a ver todas las cosas que podrías haber tenido, pero nunca pediste por ellas. Un día vas a llegar al cielo y vas a ver todas las experiencias que podrías haber disfrutado, pero nunca pediste por estas. Un día vas a llegar al cielo y vas a ver todas las bendiciones que podías haber experimentado, pero nunca pediste por ellas. La Biblia dice muy claro, mis hermanos: no tienen porque no piden. Y del Señor Jesús, en sus últimas palabras a sus discípulos, les dice: miren, quiero que ustedes pidan. Ya no voy a estar con ustedes, pero pueden hablar conmigo en cualquier momento si ustedes oran, y ustedes pueden pedir. Y quiero darles, cuando lo haga, quiero darles bendición. Y cuando les dé bendición, van a tener oraciones contestadas. Permaneciendo en Cristo, van a darle la gloria a Dios. Y las oraciones contestadas de mi Padre les van a traer una completa alegría. Déjame decirte esto: cuando tú no oras, tú no engañas a Dios. Te estás engañando a ti mismo. Te lo estás perdiendo tú. Es como tener una cuenta bancaria llena de dinero, donde tú nunca vas a sacar un cheque, nunca vas a sacar el efectivo. Cuando no oras, no haces daño a Dios. No engañas a Dios, solo te haces daño a ti mismo. Te pierdes todo el fruto que Dios quiere producir en tu vida. ¿Están viendo la conexión aquí? Dar fruto es producido por permanecer en Cristo, ya lo vimos. Y dar fruto da la gloria a Dios. Y dar fruto me da una alegría completa. Y las oraciones contestadas, ¿de dónde provienen? De permanecer unido a Cristo. Y las oraciones contestadas le dan la gloria a Dios. Y las oraciones contestadas me dan una alegría completa. ¿Ven la conexión, mis hermanos? Por si acaso se lo perdieron, mis hermanos, déjenme decirles: el Señor Jesús lo menciona una vez más, mis hermanos, en el versículo 16. Dice allí: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Aquí está, mis hermanos, aquí está. ¿Cómo es que puedes dar fruto tú? ¿Cómo realmente es que puedes dar fruto? Tú das fruto por pedir en oración. Nótalo. Es eso. ¿Ves la conexión del versículo 16? Yo solo puedo dar fruto cuando pido en oración. Eso es de lo que el Señor Jesús está hablando. Él no está hablando de perder la salvación. Él no está hablando del fruto que llega. Él está hablando, mis hermanos, del fruto que nos llega a través de la oración. La oración es la raíz de todos los frutos. Todas las demás virtudes en la vida vienen a través de la oración. El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, vienen a través de la oración. La benignidad, la bondad, la fe, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio, vienen por orar. Vienen por orar. La oración es la clave para todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quizás no estás dando fruto porque no oras, porque no estás orando. Pero si quieres dar fruto, tienes que comenzar a permanecer en Cristo. Tienes que comenzar allí. Y si quieres dar fruto,
vas a tener que orar. Vas a tener que orar. Vas a tener que permanecer unido a Cristo. Solo así vas a poder dar fruto por pedir en oración. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? Tratamos a la oración como si fuera un neumático de repuesto, una llanta de repuesto. La llanta la usamos, la llanta de repuesto, cuando tenemos una llanta ponchada. Si no, ni nos acordamos de ella. No nos acordamos, mis hermanos. Y cuando tú y yo tenemos una llanta ponchada y nuestra vida se desinfla y estamos en problemas, es entonces que oramos. De hecho, decimos, todo lo que podemos hacer ahora es orar. Pero realmente, mis hermanos, eso está mal si todo lo que podemos hacer es orar. La oración es el último recurso, lo que buscan. Y no, la oración, mis hermanos, debería ser nuestra primera opción, nuestro primer recurso. No es el último recurso, es el primero, mis hermanos. No debe ser la llanta ponchada la oración debe ser el volante del automóvil. Es allí donde podemos obtener fruto, mis hermanos. Déjame decirte esto, alguna vez lo dije aquí y lo quiero repetir. Mucha oración, mucho fruto. Poca oración, poco fruto. Ninguna oración, ningún fruto. Si no estás orando, no vas a dar fruto en tu vida. Tú vas a estar colgando solo manzanas en un árbol estéril. Todo viene a través de la oración, y eso es lo que Jesús está diciendo. Eso es lo que el Señor Jesús. Entre más oración hagas, entre más ores, más fruto vas a tener. Entre más fruto tú tengas, más oración vas a tener y más fruto vas a tener después de eso. Es un círculo. Y eso es lo que te invito, y eso es lo que nos dice el pasaje. ¿Ven cuál es nuestro problema, mis hermanos? Tenemos problemas con la oración cuando no estamos en problemas. No tenemos problemas para orar cuando estamos en problemas, ¿o sí? ¿Tienes problemas cuando estás ansioso para orar? ¿Tienes problemas para orar cuando tienes alguna dificultad? No, oras. Tenemos problemas para orar cuando no estamos en problemas. Cuando no estamos en dificultad, no oramos. Cuando las cosas van bien, entonces no es necesario orar. ¿Saben, mis hermanos, lo que es la falta de oración? ¿Saben lo que es la falta de oración? Es ateísmo práctico. Es ser ateo, aunque digas que eres cristiano. Si tú no oras, en realidad eres un ateo en la práctica. Con la falta de oración, estás actuando como si tú no tuvieras un Padre Celestial que te ama. Cuando tú no oras, estás actuando como si fueras un huérfano que Dios ha prometido cuidar una y otra vez a tus necesidades. Realmente eso no tiene sentido, mis hermanos. Cuando tú no oras, estás actuando como un ateo. Es como decir, no necesito orar, que las cosas van bien. Es como orar cuando se te ponche la llanta del auto, mis hermanos, y necesitas el repuesto. Solamente entonces necesitas allí el repuesto, si no, no. Es como cuando tienes un problema y solo oras cuando tienes el problema. Lo que está diciendo todo este pasaje, mis hermanos, es que la manera en que tú y yo demos frutos es por orar. El modo en que demos fruto es por orar. Entre más oremos, más fruto vamos a tener en nuestras vidas. Todo lo que Dios hace, Él lo hace porque tú le pides que lo haga en tu vida. Es así. Espero que lo entiendas bien. Esta es la interpretación de este pasaje de Juan 15, mis hermanos. Es un poco largo, lo sé, pero no está completo si no te doy la parte de la aplicación. Es algo así, mis hermanos. Es la aplicación. Déjame decirte esto.
Dice este pasaje: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Un estudio de la Biblia, mis hermanos, no es un estudio hasta que no contestemos a esta pregunta: ¿qué voy a hacer yo con lo que he aprendido? ¿Qué voy a hacer? Esa es la aplicación personal. Yo te pido que subrayes esto: pone en práctica, o pone un círculo, o pone allí un círculo. Así que, si yo pongo en práctica lo que he aprendido acerca de la oración hoy, entonces estoy construyendo mi vida, mi casa sobre la roca. Y cuando lleguen las tormentas voy a estar de pie. Si no pongo en práctica lo que he oído yo hoy acerca de la oración, o voy a un estudio de la Biblia en algún lugar, en alguna casa, o en otra iglesia, o en algún lugar donde estés, escuchas la palabra de Dios, escuchas un sermón y tomas las notas, puedes tomar notas, puedes apuntar, y luego te vas a tu casa y te olvidas de eso. Déjame decirte que eres como el hombre insensato que habla este pasaje, que construye su casa sobre la arena. Él oye, pero no hace nada al respecto. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos? Podemos escuchar predicaciones sin ninguna intención de ponerlas en práctica. Podemos escuchar estudios de la Biblia sin ninguna intención de llevarlo a la práctica, eso que estoy aprendiendo. Ese es nuestro problema. A veces escucho, mis hermanos, cuando doy un estudio o alguna predicación, o pueden escuchar algunas otras personas: mira, ha sido una predicación profunda, un sermón profundo, es una enseñanza profunda, o ha sido un estudio profundo. Y la verdad, no, mis hermanos, la predicación más profunda es la predicación que cambia el carácter. La predicación más profunda es la predicación que cambia el comportamiento, que cambia la actitud. Si tú no cambias, entonces déjame decirte, esa predicación fue superficial. Tú puedes llenar tu mente con cada hecho de la Biblia. Puedes llenar tu mente con conocimiento bíblico, de cuándo fue escrita, quién la escribió, conocer toda la doctrina en la Biblia y toda la teología, y seguir de mal humor, chismear, tratar a tus hijos y a tu mujer mal, ver pornografía o ser impaciente. Puedes seguir haciendo esas cosas y la verdad es que no has llegado profundamente al meollo de la palabra de Dios, porque no la pones en práctica. Profundidad no tiene que ver con el fondo de la Biblia, mis hermanos. La profundidad tiene que ver con la aplicación de la Biblia a tu vida. Eso tiene que ver. Eso tiene que ver, mis hermanos. Déjame decirte, aprendí, mis hermanos, cuando comencé a ser pastor de esta iglesia, que puedo disculparme por muchas cosas. Puedo disculparme por muchas cosas. Me equivoco, tengo errores, y de esas cosas me disculpo. Pero aprendí que nunca debo disculparme por lo que yo veo en la palabra y por lo que estoy tratando de enseñar. Y lo que les estoy diciendo, mis hermanos, es con el corazón en la mano. Si tú escuchas la palabra de Dios, lo que te pido es que no vuelvas a tu casa y lo olvides. Eso es lo que te estoy pidiendo. No quiero que solo pases un buen momento aquí, y mucho menos que digas: oye, qué bien habló. No quiero eso. Lo que yo te estoy pidiendo es que cuando escuches la palabra de Dios, tú hagas algo al respecto. Tú hagas algo. ¿Qué cosa va a cambiar de tu vida? ¿Qué actitud? ¿Cómo va a crecer tu carácter? ¿Cómo vas a madurar? ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer?
De eso se trata, mis hermanos. No se trata de venir a la iglesia y aprender alguna cosa nueva, una palabra griega o una palabra latina, un trasfondo bíblico de quiénes eran los amorreos y quiénes eran los jebuseos. No se trata de eso. Y tú piensas que eso fue profundo, ¿no? No fue profundo si no cambia tu vida. No fue nada profundo si tú no tratas a tu esposa mejor, o a tu marido, o a tus hijos. No fue profundo si no corriges tu conducta en tu trabajo, o tu manera de hablar. No fue una predicación profunda si tú no vives una vida de integridad. La verdad, no fue profunda la predicación si tú no comienzas a ganar la victoria sobre la lujuria en tu vida. Eso no fue profundo de ninguna manera. ¿Saben? La parte más profunda es la parte que te cambia. Esa precisamente, la que te cambia, la que te transforma. Por eso dice el pasaje: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vienen las lluvias, crecen los ríos y soplan los vientos y azotan esa casa con todo, la casa no se derrumba porque está cimentada sobre la roca. Pero en contraste, este mismo versículo dice: pero el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Por eso, mis hermanos, la última cosa que necesitamos hacer aquí es esta: no necesitamos hablar de la oración. No necesitamos hablar de la oración, sino lo que tenemos que hacer es orar. No necesitamos hablar de orar. Lo que tenemos que hacer es orar. Eso es lo que tenemos que hacer. Es por eso, mis hermanos, ¿dónde tienes que dar fruto? ¿Dónde te pregunto, tú tienes que dar fruto? Tal vez tengas que dar fruto en tus finanzas y en tu economía. Tal vez tengas que dar un poco de fruto allí en tu matrimonio, en tus relaciones, allí. Tal vez tengas que dar un poco de fruto en tu salud. Tal vez tengas que dar un poco de fruto en tu amistad, en tu trabajo. No lo sé, en cualquier otra cosa. Pero ¿sabes? La manera de dar fruto es esta: pide, pide. La Biblia nos dice, mis hermanos, no tienen porque no piden. Si quieres dar fruto, pide. Tienes que orar. Este versículo, mis hermanos, Mateo 7:24, es el versículo que tenemos que memorizar en esta semana. Y lo que yo quiero es que tú seas una persona sabia. Y quiero que des fruto. Recuerda esto. La idea es no solo que te aprendas el versículo de la Biblia y lo tengas en tu memoria. Es necesario que tú lo practiques. Te lo aprendes de memoria, pero entonces lo llevas a la práctica. Lo que te invito durante esta semana es que tú ores. No solo te aprendas este versículo de la Biblia, lo que te pido es que lo pongas en práctica. Hazlo así. Esto es lo que te pido en esta semana. Lo que yo he querido compartirte hoy, en esta mañana, es cómo puedes interpretar la Biblia. Pero mis hermanos, no debemos quedarnos solo en interpretarla, hay que aplicarla a la vida. Hay que aplicarla. Dice el Apocalipsis, mis hermanos: bienaventurados son los que la leen la palabra y la ponen en práctica. Dice el Apocalipsis. Y yo espero que tú seas una persona bienaventurada, un hijo de Dios, un hombre y una mujer de Dios, viviendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica. Yo espero que tú seas de esta clase de personas. Vamos a orar, mis hermanos. Señor Jesús, te damos las gracias porque nos amas. Gracias, Señor. Y gracias porque nos has creado para dar fruto.
Gracias porque no quieres que nuestras vidas sean estériles. No quieres, Señor, que nuestras relaciones sean estériles. Y tú no deseas que nuestras emociones sean estériles, Señor. Tú quieres que nuestras vidas den mucho fruto. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado el medio de comunicarnos contigo en oración para que podamos fructificar, para que nuestras vidas den mucho fruto. Gracias, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de orar, Padre Celestial. La verdad es que es un gran privilegio. El hecho de que tú seas el creador del mundo, el creador del universo, y quieras escucharnos, estés atento a lo que hablamos, Señor, es un gran privilegio. Es un gran privilegio, mi Señor, hablar con el Dios Todopoderoso, el omnipotente, el alto y sublime, el que es santo. Es un gran privilegio hablar contigo, Señor, orar. Gracias, Señor, porque verdaderamente lo es. Y es a través de este privilegio que tú quieres darnos fruto en nuestras vidas. Lo que te pido hoy, mi Señor, y te pido, Padre, que tú me perdones por mi falta de oración, porque debo orar más. Y también te pido, mi Señor, que perdones a mis hermanos, esta tu iglesia, por la falta de oración. Perdónanos, Señor, por no orar más. Perdónanos por ello. Perdónanos, Señor, por tratar la oración como el último recurso, cuando debiera ser el primer recurso, como la respiración a nuestras vidas. Señor, gracias por este gran recurso que nos has dejado de orar y a través de ello poder fructificar. Yo te pido, Señor, por una iglesia llena de portadores de fruto. Yo oro, mi Señor, en este momento, por hombres y mujeres que den fruto en sus familias, que estén llevando fruto en sus vidas, en sus trabajos, en cada área de su vida. Te pido por hombres y mujeres aquí, por una iglesia, Señor, que pueda haber oraciones contestadas. Señor, ayúdanos a orar más para que podamos ver más fruto en nuestras vidas. Esto es lo que te pido, mi Señor, para esta tu iglesia, para esta congregación, para cada uno de mis hermanos. Señor, lo que te pido es precisamente que tú puedas contestar las oraciones que mis hermanos hagan. Por eso, Señor, haz que esta tu iglesia sea una iglesia de hombres y mujeres dispuestos a orar y ver fruto en sus vidas. Una congregación llena de oraciones contestadas. Haz esto así. Tú eres el que puede mover las mentes y los corazones. Yo no sé cuál sea la decisión que están tomando mis hermanos ahora, pero si es la decisión de orar más, para dar más fruto, para que tú recibas más gloria, mi Señor, pues gracias a Dios. No permitas, mi Señor, que esta tu palabra vuelva vacía a ti. No, mi Señor. Por favor, oro por esto, Padre. Y que esta tu iglesia sea una iglesia de este tipo, de esta característica. Hombres y mujeres orando y llevando fruto en abundancia. Haz esto, mi Señor. Tú puedes hacerlo con tu gran poder. Y quiero ver esta oración contestada en mi propia vida y en esta congregación y en la vida de cada uno de mis hermanos en todas sus áreas. Es una oración grande, pero te la pido, mi Señor, porque tú eres un Dios grande. Por eso, Señor, me atrevo a pedirte esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Tu palabra ciertamente
es nueva, mi Señor. Tu palabra ciertamente, Señor, trae a nuestras mentes luz, pero queremos, Señor, honrarte a través de tu palabra, poniéndola en práctica. No solo queremos oírla, no solo queremos escucharla, mi Señor, queremos poner en práctica esta tu palabra. Háblanos, pues. Háblanos, Señor, que tu pueblo aquí está dispuesto a escuchar y dispuesto a vivir tu palabra. Eso queremos, mi Señor. Gracias. Gracias, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Señor y Salvador, a quien se ha dado toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor les guarde. Tomen sus lugares, por favor.